Muy buenas tardes, queridos seguidores de la Comuna de la Palabra. Hoy nuevamente tenemos un programa bastante interesante ahora que las huestes mediáticas y los grandes, dijera el filósofo italiano Antonio Gramsci, que murió en las cárceles fascistas italianas y que le quedó a deber años de vida porque murió antes de cumplir la sentencia que le impusieran las huestes de Benito Mussolini. Antonio Gramsci, los intelectuales orgánicos de la 4T. Puedo hablar de Latoles, es decir, Atolini, puedo hablar de Gibran Ramírez y puedo hablar de otros que sistemáticamente expresan con más o menos elementos de juicio discutibles, seriamente hablando, y en otros casos son más bien argumentos de contenido estrictamente ideológico, políticos, de adhesión a la dirección política de la 4T, le hace Andrés Manuel López Obrador. No quiero dejar de recordar que una semana más y los 43 estudiantes de la Escuela Normal Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, que ya debieron titularse, siguen en el limbo, y la explicación histórica, es decir, la mentira histórica que el gobierno de Peña Nieto nos enrostró a través de su Procurador General de la República, y que quien dirige la 4T dijo que iba a aclararse el asunto, pues a un año prácticamente y meses no queda nada claro aún. 7 años han transcurrido desde que Viridiana, nuestra alumna de la Facultad de Psicología, fue en contra de su voluntad abducida, secuestrada, desaparecida, porque la realidad no desaparece, es un concepto relativamente mágico, desaparece. Así como dicen, murió tal niña, no, murió, la mataron, pero el lenguaje también tiende a encubrir la realidad. Y alejarnos sobre todo de la realidad que no queremos enfrentar. Claro. En ese sentido no quiero dejar de mandarle un saludo a nuestra querida Angélica, mamá de Viridiana, pese a que hoy la Facultad de Psicología ya se está cambiando de edificio. Seguramente alguien intentará borrar el mural que se hizo de Viridiana. No, sería una ofensa. Sería una ofensa a la universidad, a los desaparecidos, a Viridiana y Angélica. Y el acuerdo que se hizo cuando se puso el mural, abajo se puso, este mural será borrado cuando Viridiana aparezca o cuando se dé una explicación creíble, verosímil sobre la situación. Mientras tanto, desde la Comuna de la Palabra, y creo que estarás de acuerdo, hacemos un llamado a las autoridades de la UAM para que la instrucción sea respetar ese mural de Viridiana, no cambiarlo, aunque ahora el ICE se vaya a ir ahí, ¿sí? Y la Facultad de Psicología se pase al nuevo edificio, que iba a ser un APSI, pero quién sabe qué pasó. Del APSI no quedó más. Sí, eso supe, como que tenía un fantasma. Forma, no se acabó en otra. No, y que además los arquitectos hicieron de las suyas. El agradecimiento de la Facultad de Psicología fue al doctor Gustavo Urquiza Beltrán, rector de la UAM, porque gracias a su disposición tenemos nuevo edificio. Sin embargo, no dijeron que ese edificio empezó a construirse cuando era rector el doctor Jesús Alejandro Vera, y me parece que hay una omisión deliberada, tal vez por razones políticas, de hay que ser correctos políticamente. ¿Por qué crees? Lo creo porque no les costaba nada decir a los psicólogos que un rector psicólogo también, Alejandro Vera, puso la primera piedra cuando el presidente de la Junta de Gobierno o uno de sus integrantes, también psicólogo, el psicólogo René Santoveña, y uno de los primeros directores de la Escuela de Psicología, el maestro Fernando Iturbe Robledo, el doctor Bilbao, el rector, psicólogo y también exdirector de la facultad, colocaron la primera piedra hace varios años. Esperemos que se reconozca en el evento, ¿no? Entonces hay un evento. No sé si va a haber evento, porque esperemos, o nada más va a ser así de... Yo creo que parece que todo va a ser de que... Pero bueno, al final yo creo que la propia comunidad de la Facultad de Psicología tendrá que hacer su Hoy se evento. reunieron en el árbol para hacer el análisis de la despedida del edificio. Creo que lo sensato sería esos dos planteamientos. No a borrar el mural de Viridiana y que se retoque para que se mantenga en ese muro como se acordó, y reconocer
Pues aquí a todos quienes han contribuido participado. A eso, ¿no? Sí. Bueno, pero saliéndonos de esas vicisitudes circunstanciales, recientemente se publicaron tanto en La Jornada como en Milenio 2 artículos, uno de probablemente sea, ahorita no recuerdo, pero el artículo está dedicado a la ciencia, a los científicos, la 4T y una oposición ilegítima a AMLO. Todavía nuestra querida compañera Paula Ocañas dice, explicación no pedida, culpa reconocida. Entiendo que Paula Ocañas está muy a favor del presidente Andrés Manuel López Obrador, cosa que no estamos en contra de él. Sin embargo, creo que merece una precisión clara cuál es la función de la ciencia, porque en ese artículo dice, pues los científicos no han aportado nada al calentamiento global ni a la pobreza. Bueno, eso le toca al Estado, no a la ciencia y a los científicos. Como que vale la pena deslindar ese punto. Segundo, aparte del papel de la ciencia y el papel de los científicos, pareciera ser que todos los científicos caben dentro del costal llamado los fifís, porque tenían un salario de fifís, defienden los intereses fifís, etc. Y en el Milenio, Gibran Ramírez, uno de los también intelectuales orgánicos de la 4T, por cierto, de la UNAM, una universidad de alto reconocimiento internacional, no cualquier alto, de las mejores universidades, sino la mejor de América Latina, entre las 5 mejores de América Latina y de Iberoamérica. Un artículo dedicado, habiendo leído solo un libro, porque él dice, bueno, los datos vienen de este libro, sobre la depresión y el uso de la farmacología, y algunos comentaristas empezaron a decir, es que el capitalismo es el que ha desarrollado las condiciones para la depresión. Aunque que yo sepa, la depresión existe desde antes del capitalismo. Es un fenómeno históricamente demostrable, pero bueno, parece ser que ellos argumentan así. Y finalmente, los científicos sí están defendiendo intereses mezquinos, ventajas. O sea, sí entiendo que un científico gane más que un obrero, no lo justifico. Puede ganar muchísimo más, proporcionalmente hablando. Sin embargo, ¿cuál es la propuesta? Porque nos va a pasar lo que le pasó a Simón Bolívar, Sucre, San Martín, O'Higgins y demás. Vamos a liberar América de España. Sí, pero ¿hacia dónde jalamos América? Y no hubo un hacia dónde, hubo un en contra de quién. Parece ser que lo mismo ahora se dice y nos enroscan. ¿Qué? ¿Quieren que regresen el PRI y el PAN? Ustedes han de ser del PRIAN. Ellos nada más ven 2 polos, PRI y PAN o Morena, punto. Me callo y te dejo la palabra. Y muchas gracias al doctor Iván Martínez Dunker, que con nosotros viene a participar. Hasta yo le aplaudo. Cierro mi boca y le dejo la palabra. Que ya no me la dejes, nada más la compartimos. Vamos a compartir al doctor Iván Martínez Dunker sobre estos asuntos. Gracias. ¿Por qué le escribió un comentario además? Sí, bueno, gracias por la invitación a hablar de este tema y que efectivamente, como lo menciona, pues es un tema que se ha vuelto mediático. Yo creo que, pues al menos en lo que yo recuerdo, no se ha hablado tanto de la política científica y tecnológica de este país que pues con respecto a lo que ahorita estamos viviendo. Siempre creo que en la mayor parte de nuestra historia pues ha estado, digamos, ahí relegada, ¿no? Oculta, al menos de la discusión mediática. Entonces, de entrada creo que no es malo de que se esté hablando de ciencia, tecnología e innovación y las políticas. Cultura, arte, etc. Creo que está bien, ¿no? Sí me gustaría, antes de que lleguemos a tal vez platicar sobre las particularidades y que si tal dijo tal cosa o no, de actos individuales o muy focalizados, que creo que sí tenemos que situarnos en el contexto que está viviendo nuestro país, ¿no? Sí me parece que México está en una administración del gobierno federal que quiere transformar el país. Si estamos o no estamos de acuerdo, o que lo dice, pero el discurso político, si vemos el cambio o no, eso ya será cuestión de ver. Pero en el discurso es transformar, cambiar, quitar y poner cosas. Agregando una pregunta, ¿hacia dónde? Porque no es lo mismo, no todo cambio
es para resolver estructuralmente los Entonces, problemas. yo creo que, es cuestión probablemente de tiempo, como tú dices, pero ya ha pasado un año y creo que incluso por ahí Cuauhtémoc Cárdenas hizo pues ese comentario, no confrontativo contra la Cuarta Transformación, pero que sí ya era tiempo de definiciones, ¿no? De claridad, ¿no? Entonces, yo creo que una cosa es que, primero, como mexicanos, sí hay una presión social porque las cosas cambien, ¿no? Viene un gobierno federal, una administración, un candidato que ahora ya es presidente y que pues viene con esa bandera de transformar, ¿no? Y obviamente con una cuestión mediática, la cuarta transformación, en fin, toda una cuestión también ideológica, histórica y conectada de que venimos a cambiar el país, ¿no? Y creo que con conceptos que son relativamente fáciles de comprender y generar empatía con la sociedad, que pues es la austeridad, el ahorrar, el ataque contra la corrupción. Yo creo que en general a cualquier mexicano, la honestidad, ¿no? La honestidad, que para el nivel cultural que hay en nuestro país, el nivel educativo, pues son, digamos, conceptos que pueden, sobre todo saliendo en una campaña, ¿no? Pues generar ese deseo de sí, o sea, sí, vas a quitar la corrupción, está bien, ¿no? Y vas a perfecto. Vas a meter a Carlos Robles a la cárcel, está bien, adelante, ¿no? Entonces, me parece que, bueno, ahora ya estamos en un gobierno que viene con eso. Creo que frente a ese contexto de transformación, pues es de esperarse una oposición, ¿no? Para quienes no están de acuerdo con esa transformación. No creo que haya transformaciones que no sean dolorosas, ¿no? O que no tengan pues ese ámbito de una oposición que puede ser, yo diría, por arriba de la mesa, ¿no? En la cuestión transparente, en un debate, pero también pues se da por abajo de la mesa con no notas, periodicazos, en fin, ¿no? Como sucede desafortunadamente en la política, pero así es. Sí, pero, pues el proceso ya se porta mal, según el propio Andrés Manuel. Y entonces yo creo que ya entramos en algo que va más allá incluso, ¿no? de la propia, de nuestra propia nación, de nuestra propia política, y que es un contexto mundial que vemos en varios países, ¿no? Y con efectos aparentemente positivos, donde el tipo de debate político que se da, ¿no? Es un debate que polariza, ¿no? Estás conmigo o estás en contra de mí. Venezuela, por ejemplo. No, eso es una cosa, ¿no? Eso es una cosa, ¿no? Probablemente, y no estoy, tampoco estoy diciendo que eso sea malo, ¿no? Pero digamos que hemos estado acostumbrados mucho a un debate político relativamente consensuado, ¿no? Conchupado, ¿no? O sea, o acordado, ¿no? Y bueno, pero no estoy diciendo que sea malo, pero así se está dando. Y yo creo que eso es congruente con una transformación del país. Esperaría uno que en una transformación del país pues haya un debate político que hasta cierto punto pues vaya a tener radicalismo, ¿no? Porque habrá una oposición férrea a los cambios y por otra parte quienes están en el gobierno, quienes están decididos, ¿no? A cambiarlo, ¿no? Hasta ahí podríamos pensar que no es algo ni bueno ni malo y que no tendríamos que juzgarlo y que al final tendremos que ver en los hechos si aquello que se acuerda o que se impone, como se ha visto que hay cierta tendencia a imponer cosas, pues resulta en un beneficio o no. Pero a esta situación o a este debate político que digo, se da más allá en México y creo que un ejemplo ya nos lo han puesto desde hace muchos años, particularmente en Estados Unidos, ¿no? Y que son finalmente aprendizajes que se toman aquí, es que no nada más es polarizar, sino que a la hora del debate, que es lo que nos interesa a los ciudadanos, decir, bueno, ok, se están peleando enfrente, unos dicen esto, otros dicen esto, ¿no? Creo que lo ideal es que la sociedad pues finalmente tenga los datos, ¿no? Y tenga las verdades como para poder en ese debate decir, no, este se está equivocando, estás diciendo mentiras, es cierto, no es cierto, y que puedan tomar su propio peso. ¿Qué pasa cuando a la hora del debate el propio presidente te dice, yo tengo otros datos? Efectivamente. Y no los da. Como él tiene otros datos, pues ya chingó, ya ganó. Entonces eso lo que hace, me parece, es que, digo, políticamente es muy inteligente porque mantiene a quienes creen o están convencidos de algo en el ámbito de las emociones, ¿no? De lo que tú me prometes, cómo lo haces, o qué pretendes, o qué datos tienes, o qué verdades, o qué análisis, o qué diagnósticos tienes para que eso que dices que vas a quitar lo vas a lograr. No me importa, o sea, lo que me importa es que tú me digas que vas a hacer eso.
¿no? Entonces, creo que al político que no se quiere tal vez enfrentar a una situación de datos, ¿no? De números, en donde finalmente se develan verdades, pues se prefiere ir por la cuestión de las emociones, y yo tengo otros datos y yo sé lo que hay que hacer y yo sé que ustedes confían en mí, tenemos que ir por este lado, y los que dicen que no tenemos que ir por este lado y los que quieren con sus números decir otras cosas, eso olvídenlo, ¿no? Entonces, de nuevo, políticamente me parece que es una buena estrategia Mediática. ¿no? Y sobre todo para mantener pues a la base, ¿no? Comprometida con lo que esa transformación o la administración quiera decir. Y lo mismo funciona para la oposición, ¿no? O sea, claro. también la oposición para mantener pues a los Nada que más se oponen. que cuando yo hablo de oposición y cuando tú hablas de oposición, creo que vale la pena matizar. No es lo mismo el PAN, la derecha, la Coparmex, que el ZLN. Sí, claro. Que las bases de investigadores en las universidades autónomas contra los grandes funcionarios del CONACYT. Sí, la oposición no es un monolito, ¿no? Y puede haber diferentes ideologías incluso encontradas en la propia oposición. O los opositores al proyecto de Huesca. Pero claro, pero acaban diciendo, pues los dos se juntan y son lo mismo. Pero cuando tú manejas desde el discurso del poder, nosotros y la oposición, entonces de alguna manera neutralizas a todos ellos, ¿no? Con lo malo y lo bueno, ¿no? Pero sobre todo con lo malo de todo, pues lo sumas y es lo que están en contra de todo esto que hemos prometido y que ustedes quieren. Ahora, como para irse metiendo al tema de la ciencia, el problema es que a esto se ha sumado pues un debate en donde difícilmente están entrando a confrontarse verdades demostradas científicamente, ¿no? Es decir, datos duros, no entran en el debate. Y si llegan un poquito a sacar la cabeza, hay otras cosas, no es por ahí la cuestión. Los economistas no saben de las cosas, ¿no? Son los políticos los que lo deben de hacer, ¿no? Entonces, creo que, de nuevo, me parece que frente a esta transformación lo que se quiere es pues avanzar a través de las ideas que tienen, las acciones que quieren implementar, avanzar rápidamente, y pues para ello probablemente hay complicaciones para que quieran dar un debate de datos, ¿no? Y porque además las políticas y las inercias políticas, digo, más allá de México, sino mundiales, es la de hacer un debate político donde los números no estén entrando, y eso a los ciudadanos nos deja muy indefensos y también muy vulnerables a que nuestras reacciones y nuestras decisiones individuales pues las tomemos en base a la fe que tenemos en alguien, a la confianza que tenemos en alguien, pero no en lo que creo que una sociedad del conocimiento tendría que avanzar, que es en las verdades, porque pues finalmente en estos discursos, y como es la política, ¿no? Y desprovista de ética y de ciencia, pues es cómo manejas ciertas verdades, medias verdades, y si las medias verdades son medias verdades o son medias mentiras. Pero al final lo que tú quieres es construir un esquema en donde convences, ¿no? Y creo que ahí, frente a tantos discursos que hay, que al final creo que es bueno que tengamos todos estos diferentes discursos, el ciudadano tiene que construir su propio esquema racional, su estrategia racional, para ir descifrando en todo eso qué es la verdad y cómo analizarlo, lo cual ya se hace muy difícil cuando no hay datos, sino cuando son posturas encontradas, ideológicas, ¿no? Entonces creo que ahí quedamos indefensos. Ahora, frente a ese contexto que se está viviendo en todos los sectores, no solamente en el científico, pues finalmente llegó, por diversas circunstancias, el tema de la inversión en ciencia y tecnología, las políticas en ciencia. La corrupción, ¿no? En la ciencia. Y así como se ha tocado en otros sectores, pues tocó a ese sector, ¿no? Y entonces, ¿qué pasó? Que pues los científicos, ¿no? Que creo que sí hay que entender que, y yo por eso siempre no me gusta mucho cuando alguien hace alusión a la comunidad científica, ¿no? O bueno, sea, ahí siguen a Thomas Spranger-Kuhn, porque el otro dijo Thomas H. Kuhn, quiere decir que no tiene idea, y no es la obra cumbre de Thomas H. Kuhn, es la obra más conocida de Thomas S. Kuhn, pero bueno, el que escribe, quién sabe dónde sacó sus fuentes o la memoria lo traicionó. Y como científicos, pues somos humanos, y como seres humanos hacemos política, y hay científicos políticos o políticos científicos, como tú quieras ver, ¿no? Ideologías. Y que, pues finalmente, en definir la burocracia, ¿no? El sistema de ciencia y tecnología y cómo se definen las inversiones, pues hay también una oposición de ideologías, de quienes llegan, de quienes estuvieron y de quienes también nunca han estado,
¿no? Y yo creo que lo que estamos viendo en medios finalmente es, y la forma en la que lo estamos viendo, deriva de esta influencia de un contexto más amplio, en donde el debate entre estos, digamos, grupos, ¿no?, de líderes científicos, y no en el, propiamente cuando digo líderes científicos no quiere decir que siempre sean líderes académicos, ¿no? A veces pueden ser líderes... Pensemos en Lascano Araujo, que fue uno de los a los que te le dirigieron los mensajes. Entonces los que están ahí creo que pues tienen ese debate, y el debate pues ha adquirido, creo que desafortunadamente, las mismas formas del debate más amplio que se está dando en México, es decir, un debate que polariza, un debate que difícilmente que realmente no está siendo construido desde la base, desde los investigadores, ¿no? Y que pues se toman ideas, se contrastan, pero que es muy polarizante, y en donde creo que es muy desafortunado la falta de pues habilidad tal vez que se ha mostrado. Digo, probablemente no, para ellos puede no ser algo malo, pero que no se ha podido aprovechar esta oportunidad histórica para sumar al resto de los investigadores, ¿no?, al un debate constructivo y sobre todo académico, en donde no se trata de denostar a la otra persona, sino de hablar con verdades, y a partir, uno pensaría que la política científica y tecnológica pues se debe definir precisamente a partir de los datos, ¿no?, que nos está dando de cómo ha avanzado el país, cómo debe de cambiar y qué es lo que se tiene que hacer. Y hay varias aristas ahí interesantes en este debate, qué podemos sacar de bueno como para ir definiendo hacia dónde tenemos que avanzar. Pero la verdad es que a la mayor parte de los científicos no nos va a tocar definir a dónde vamos a ir. Así. Recuerdo cuando leí, porque esto no lo viví, el triunfo de la Revolución de Octubre en Rusia. Uno de los debates que plantearon todas las disciplinas científicas fue: ¿ciencia para qué? En el contexto de la Revolución de Octubre. Entró Pavlov, entró Bechterev, entró el mismo Oparin, posteriormente Sájarov entra a la discusión en física teórica y física nuclear. La neuropsicología, la psicología y la pedagogía entran al debate de cuál es el papel de la ciencia y de los científicos en el contexto de dicha transformación, que además ahí estaba planteada claramente hacia dónde, hacia el socialismo. Aquí el problema es que no sabemos a dónde vamos. No a dónde vamos, pero sí a dónde tenemos que insertarnos. Y es que yo creo que nunca, digo, igual tú que estás más letrado y conoces más la historia, o sea, la ciencia no define la política. Claro que no, es al revés. Es la política define la ciencia. Entonces, estamos en un país donde hay una ideología política que tiene pues mucho peso, ¿no?, que está en el poder y que está cambiando las cosas a pesar de la oposición, ¿no?, con ciertas también rasgos de rectificación en la jerarquía y en la ciencia todavía, ¿no? Hay una cuestión de grupos. Hay una nomenclatura, ¿no? Entonces la hay. Y la mayor parte, aún por ejemplo ahorita con los foros que se han identificado en los que yo he participado, pero cuentan los investigadores que han participado en esos foros. Han ido investigadores, por supuesto, pero suma a todos y te aseguro que no representan un gran porcentaje del número de investigadores que hay en el país. No, pero entonces, pensemos en las preguntas que planteo. Para que las comunidades o los grupos de investigadores se inserten en el debate nacional de qué puede aportar en su disciplina, porque es desde la glicobiología, que es tu ámbito, ¿qué puedes aportar? No puedes discutirlo si no tienes claro hacia dónde proponen que jale el país. No contra quién, porque si no acaban diciéndote, es que o la 4T o el PRI y Acción Nacional. Pues con una dicotomía de esa naturaleza tenemos claro que es contra el PRI y contra el PAN. Pero ¿hacia dónde vamos? Es pregunta 1. 2. ¿Qué políticas y estrategias de desarrollo y públicas para la calidad de vida de la población en salud, educación, etcétera? Porque si no tengo claro ese proyecto de nación y digo, bueno, es lo mismo, pero de otra manera de administrarlo, dijera el subcomandante Galeano,
es que llegó un nuevo capataz, más cuate, más honesto, pero el cafetalero sigue siendo el mismo dueño de la hacienda. Entonces, ¿hacia dónde va el país? Si no tenemos esa claridad, ¿cómo podemos discutir qué puedes aportar tú, qué puede aportar otro científico y el desarrollo tecnológico? Sí, México exporta mucho automóvil, pero es de la industria internacional, no es de la industria y no es del pueblo de México el automóvil. Yo creo que lo que tenemos que hacer es, primero, tratar de salir de ese contexto de debate político en el que nos hemos metido, al menos mediáticamente, los científicos en esta cuestión de polarización y en realmente empezar a hacer el trabajo científico y ético que tenemos que hacer a partir de nuestra propia formación, que es poner los datos en la mesa e informar de los datos de la mesa y con eso debatir. Porque, digamos, en ese cochinero de la política, pues simplemente vamos a perder y vamos a ser absorbidos. Pero es que el dato tampoco es neutro. Por eso, pero es lo que tenemos, es en lo que nos manejamos, es de lo que sabemos hablar y con lo que podemos convencer. Y claro, tú puedes presentar ciertos datos, yo puedo presentar otros, pero si bien, digo, nos podríamos quedar en esa misma, tú tienes mis datos y tú tienes los tuyos, claro, pero en el argumento científico las cosas no se quedan ahí como se quedan en la política, ¿no? Ah, tú tienes otros datos y así es y ya, no. Si tú me dices eso, entonces, bueno, a ver, enséñame cómo sacaste esos datos. Y yo te enseño. ¿Y qué datos son? ¿No? Y cómo son, y entonces ya empezamos a desglosar. O sea, lo que hay que entender es que aún en la ciencia, cuando pueda haber, y ocurre, ¿no? Que para cierto experimento, cierto análisis de la realidad, pueden presentarse datos que se pueden contraponer o ser distintos, hay una metodología que está a discutirse, a criticarse, a mejorarse, y que ahí se puede desglosar cuál es el camino. Doctor, hay tres problemas que me parece que no son muy explícitos en el debate. El primero, ¿se debe invertir en ciencia, sí o no? Yo creo que nadie dice que no. Pero el problema es cuánto y en qué áreas prioritariamente hablando. Dos, en efecto, dice Andrés Manuel, si suelto el dinero, la corrupción se lo va a distribuir de otra manera. El problema de la organización, distribución y utilización de los recursos, acabar con la corrupción, con el abuso del poder y todo ese tipo de las mafias. Y tres, finalmente, ¿hacia dónde va el país? Porque si yo no sé hacia dónde va, no sé qué aportar, con datos o sin datos. Yo digo, hay que aportarle a la salud, dijera hasta mis neonatal. Pero el gobierno te dice, eso no es prioritario. Pero es que también creo... Y entra el debate entre lo urgente y lo fundamental. Tienes razón en cuanto a ese planteamiento, que siempre es una pregunta, ¿hacia dónde vamos? No nos están diciendo hacia dónde vamos, y lo podemos hablar en el ámbito federal, en los ámbitos estatales también podemos hacer la misma pregunta, en los municipios podemos hacernos la misma pregunta. Creo que tenemos, si bien es válida la pregunta y exigible a quienes están en los cargos, creo que tenemos también ya que no mantenernos pasivos frente a una falta de definición, y que frente a esa falta de definición de quienes están en esos cargos, tenemos nosotros que definir cuál es el rumbo de la ciencia. Y mira, claramente, en las propias universidades, ¿no? Son entes autónomos, ¿estamos de acuerdo? ¿No? Las autónomas. Las autónomas, ¿no? Estamos de acuerdo que definen y tienen la capacidad de definir los rumbos o los rumbos que debería de tomar la sociedad. Ni siquiera las propias universidades tienen en muchas ocasiones una definición clara de hacia dónde tiene que ir la investigación de la universidad para servir a su entorno. Entonces creo que también, si bien hay esa pregunta que debemos exigir y que debe haber una respuesta, pero ni siquiera nosotros en nuestros espacios académicos muchas veces estamos definiendo hacia dónde tendría que ir la política científica, deja a nivel federal, ¿cuál es la política local? Dos rectorías. La anterior decía, la universidad va hacia la responsabilidad social. Por lo tanto, la proyección es ir a las comunidades, apertura de escuelas, ampliación de licenciaturas, etc. La actual dice, vamos hacia la excelencia. ¿Quién sabe qué carajos entendemos por excelencia? Pero es por una universidad de excelencia. ¿Qué significa eso a la hora de definir qué investiga y qué hace la UAM? Pero que más allá de esas definiciones políticas, podemos decir de políticas académicas y científicas. ¿No? Sí.
hay investigadores que han transitado varias administraciones. Claro, pero muchos. Y casi te puedo asegurar que la mayor parte, digo, en esta o en cualquier otra universidad, que la mayor parte o pocos han ido modificando lo que hacen como investigadores por la política de la universidad o por lo que esté plasmado en el plan institucional. Es un monólogo colectivo la universidad. Me parece que uno de los problemas en la actividad científica de nuestro país es que está atomizada, ¿no?, con cierto nivel de articulación con respecto a estas cuestiones de cuerpos académicos, sí, con cierta incidencia de políticas pero por académicas. presupuesto y estímulos y becas y más. Entonces, está muy atomizado. Y ahora, y creo que llegamos a esta pregunta que hacía este autor, Víctor Toledo. Víctor Toledo. ¿No? En donde había un cierto párrafo ahí que sale en la jornada de su aportación que hace. Nos dice, bueno, o sea, como insinuando, sugiriendo muy claramente, o dejando muy en claro que la ciencia o el quehacer científico en México tenía que cambiar. Y que tiene que ir hacia dos lados. Y podría ser el caso. Global y la pobreza. Pero sobre todo con esa afirmación de que, como inutilizando o como queriendo hacer una definición muy tajante de que las cosas científicas, la actividad científica no ha servido, porque pues no hemos nosotros cambiado, ni somos menos pobres, ¿no?, ni hemos reducido el calentamiento global. Pero eso lo tienen que hacer los científicos y las universidades. Eso me parece que es una crítica interesante y que podemos más ampliar, tío, más allá de esa aportación en específico, ¿no? Que el gran problema también para hacer las definiciones, bueno, a ver, ¿a dónde vamos? Porque, bueno, nos van a decir los políticos no, porque difícilmente van a tener pues la formación como para llevarnos hacia allá, y se necesitan hacer pues de estas estructuras de burocracia científica para definirlo. Digo, en ese sentido creo que ahí tenemos que cambiar la forma en que estamos participando y ver si hay espacios, pero diferentes a los que se están manejando, que son espacios de grupos. Realmente nosotros como investigadores, la mayor parte de la masa de los investigadores no tiene tiempo para ir a un foro. No tiene una inercia diferente, tiene una formación diferente. Publicar, dar clase, revisar, etc. Entonces, yo creo que también uno de los grandes problemas es que si México no ha avanzado lo suficiente gracias al gran potencial científico que ha tenido, que lo ha hecho, pero creo que también no lo ha hecho lo suficiente. ¿Por qué? Porque, como tú lo acabas de comentar, quienes deben de implementar las políticas para reducir pobreza, para reducir el calentamiento global y muchas otras problemáticas, y basados, uno esperaría, no en ocurrencias, sino en datos, y claro, puede haber diferentes datos y tendrán que ver dentro de esos datos qué es lo correcto y cómo están hechos, son los políticos, es la clase política, son los gobernantes. No se puede adjudicar a la ciencia mexicana o al científico mexicano que no sirve de nada y hay que eliminar la forma en que trabaja porque el país no ha cambiado para bien. Pero, discúlpame, eso es un argumento que me parece pues muy radical, me parece que no es científico, pero que ideológicamente, de nuevo, dentro del debate polarizante, pues suena como muy bonito. No han hecho nada, no ha cambiado nada en México, y por lo tanto hay que cambiarlo. Y aquellos que digan que no se pueden o no se deben de cambiar las cosas es porque quieren seguir gozando. Porque son conservadores, ¿no? Entonces, yo creo que no tenemos que caer pues en ese tipo de debate, porque cuando caes en ese debate no es una cuestión de datos, es una cuestión de emociones y con quién te quieres pelear, ¿no? Y cómo usas y manipulas las palabras y los datos para convencer de una postura. Ahora, frente a eso, de nuevo, ese debate se va a hacer, y no por lo que vamos a decir hoy o quienes digan algo similar a lo que estamos planteando hoy, va a cambiar. El debate se va a dar porque va más allá de la ciencia, está siendo impuesto por el tipo de debate político en el país. ¿Qué pasa con la cultura? Decía Oscar Menéndez, si todos los cineastas y escritores que tenían becas también eran puros fifís, pero veamos qué se ha producido en realidad y qué ha impactado. Entonces, yo creo que lo que tenemos que hacer o podríamos hacer, si somos capaces o no, es otra cosa, y eso es algo en donde tal vez nos podríamos preocupar. Somos capaces de definir dentro de las distintas comunidades académicas que pueda haber una postura bien planteada hacia dónde tiene que ir la ciencia. ¿Lo vamos a hacer? ¿No lo vamos a hacer? Y la otra es que también, y ha sido una de las críticas,
ciertamente en Estados Unidos, ¿no? Pues obviamente quien define en gran medida hacia dónde va la ciencia, pues no es tanto el gobierno, es la iniciativa privada, ¿no? Claro, no puedes comparar la iniciativa privada de Estados Unidos con la de México, particularmente en el sentido de pues, la inversión que hacen en investigación y desarrollo las empresas allá con respecto a las de México, que son más de manufactura más que de mentefactura, ¿no? Que ha sido un concepto ahí que se ha ido incorporando, que se trata de incentivar para cambios culturales. Pero yo creo que al final tenemos que también escapar a ese planteamiento de exigir al gobierno siempre esta respuesta y dime hacia dónde vamos, porque si no me dices, entonces no sé qué hacer. Y yo creo que tenemos que salir también de ese círculo vicioso en donde simplemente el sistema político nos va a imponer hacia dónde vamos a ir, y es que entre investigadores empecemos a definir qué vamos a hacer, que empecemos con los políticos, no los que están en la Ciudad de México y en el gobierno federal, el presidente pues no te va a recibir, ¿no? Con los presidentes municipales, con el gobierno del estado, es decir, con nuestro entorno más inmediato. Ni siquiera estamos definiendo hacia dónde vamos a ir, ni siquiera en nuestras universidades estamos definiendo bien cuáles son las políticas científicas, no para México, sino para la ciudad, para Cuernavaca, para Cuautla, o sea, no lo estamos haciendo. Entonces también, pues frente a esa inacción de nuestra parte, frente a esa inacción sobre todo, yo creo que política finalmente, en donde queremos nosotros plasmar el rumbo de la ciencia en nuestro entorno local, pues es aplastante la burocracia federal y la burocracia de estos grupos de poder que van más allá de los ámbitos locales, y en donde pues finalmente si queremos dar una lucha y realmente queremos ser partícipes, tenemos que definirlo, y no solamente entre científicos. ¿Tú crees que los empresarios en México, los empresarios en Morelos, no están preocupados de hacia dónde van las cosas? ¿Tú no crees que también están viendo y qué va a hacer la Coparmex y qué va a hacer el secretario de Hacienda y cuáles son los programas que va a haber y van a quitar? Y estamos enfrascados en eso y queremos cambiar el gobierno federal y tratar de rectificar aquellas cosas que creemos que están equivocados. No estoy diciendo que no hay que dejar de dar esa lucha con esas estructuras superiores a nosotros, pero tenemos que empezar a articularnos en lo local para definir políticas locales, y es en donde estamos perdiendo. Pensémoslo así, en un ejercicio de pensarlo en voz alta. Nos ponemos de acuerdo con el futbolista Cuauhtémoc Blanco, nos ponemos de acuerdo con los presidentes municipales en impulsar para el desarrollo regional cierta investigación. Metes los proyectos a CONACYT y te dicen no son prioritarios. Es decir, la salida no, tendría que ser con una ruptura. Pero estás de acuerdo que si yo como investigador individual, ¿no?, tengo ese proyecto que finalmente localmente, o proyectos que localmente se ven muy pertinentes, si yo voy y los presento, no es lo mismo que si se presentan desde el gobierno estatal. No es lo mismo. El ámbito de influencia en lo federal no es lo mismo que en el ámbito que yo pudiera tener como individuo. Pero más allá, pensemos que sí, efectivamente dicen, no, en lo federal es aquí, es la austeridad y no hay. Creo que ahí un elemento muy importante es precisamente la iniciativa privada. O sea, también tiene que haber un cambio en la cultura empresarial, en donde entiendan que si quieren sobrevivir, si quieren tener independencia de lo que el sistema político defina, pues necesitan pasar a una diferente cultura empresarial, en donde realmente puedan estar implementando investigación, desarrollo, innovación y tengan más control sobre sus productos. Que es una cosa cuesta arriba, que las probabilidades de éxito no son las mejores, puede ser, pero es lo que creo que ni siquiera estamos intentando articularnos entre nosotros. Queremos articularnos como investigadores hasta cierto punto. ¿Para qué? Para tratar de incidir en lo federal. Pero somos una cosa minúscula. Claro. Entonces yo creo, pero sería muy diferente el efecto si los distintos científicos que hay en el país se articulan con los empresarios que también están sufriendo de la incertidumbre, que tampoco saben muchas cosas hacia dónde van, que nos articulemos con ellos, con las organizaciones civiles, también, y también hay que decir, muchos gobernantes, ¿no?, en los distintos niveles también están preocupados seguramente de hacia dónde van las cosas y cómo van a sobrevivir. Yo digo, enfoquémonos en cada uno de los lugares donde estamos en México como científicos a tratar de cambiar nuestras políticas locales, también agregado a esa lucha con el gobierno federal, digo, no lucha confrontativa, sino ese debate, ese diálogo, a tratar de incidir. Enfoquemos también energía en esto.
El problema y mi preocupación es que probablemente no somos y no vamos a ser capaces de hacer eso por las propias inercias en las que estamos, porque además el sistema está hecho para que no te juntes, para que no definas, para que no tengas tiempo como para reflexionar filosóficamente de qué es lo que estás haciendo y cómo realmente puedes hacerlo de forma pertinente. Yo tengo esperanza y eso es una de las cosas que también puedo tomar de buenas, ¿no? Y habría que ver si se dan los espacios. O sea, yo sí pienso que sí hay una necesidad de cambiar la forma en que hacemos ciencia en México con respecto a la vinculación con nuestro entorno, ¿no? Con nuestros pueblos, con nuestras comunidades. Sí me parece que los investigadores necesitan generar más investigación en torno a sus comunidades y para que sean aplicadas en sus entornos inmediatos. Yo creo que si no se ha hecho, no es porque los científicos no hayan querido, es porque el sistema no lo ha propiciado, porque el sistema es difícil, porque los propios gobiernos no reciben ni están vinculados con las actividades científicas. Entonces la ciencia que se hace, una gran parte, es sobre generación de conocimiento que desafortunadamente pocas veces es aplicado en México y pocas veces aplicado en el entorno inmediato. ¿Vamos a cambiar eso? Yo creo que sí hay que cambiarlo. Es que entonces es probable que tenga razón Andrés Manuel, ¿eh? Suponiendo, ellos plantean en una dirección las prioridades, que no se ha hecho explícitamente. La Coparmex y los empresarios plantean otras prioridades distintas a la 4T. Entonces, al quedar en medio el científico, tiende a aliarse naturalmente con los empresarios y con las corporaciones tipo Coparmex, etcétera, para poder enfrentarlas. Pues, finalmente acaba siendo el científico un aliado de quienes se oponen activamente a la 4T. No, o sea, mira, yo creo que como científicos lo que tenemos que hacer es sí tratar de rescatar lo poco de democrático o espacios colegiados que hay dentro de la ciencia, que no porque haya espacios colegiados quiere decir que esos espacios colegiados representen las voces de muchos, ¿no? Puede haber comisiones y no significa que esas comisiones hayan consultado realmente, ¿no? Entonces, tenemos una democracia débil, pero creo que hay que mantenerla porque son los espacios, tratar de mejorarla, tratar de trabajar con el gobierno federal y efectivamente, si hay esa apertura para que realmente resolvamos las cosas en el país, pues adelante, vamos a hacerlo, ¿no? Hay que matizar ahí que también a veces las prioridades no forzosamente son las más visibles. Hay cosas como tal vez la discapacidad, las enfermedades congénitas, las enfermedades raras, ¿no? Que podrían en volumen, en número de personas afectadas, no ser prioritarias, pero en cuestiones de humanidad, derechos humanos, derechos sí lo son. Entonces, yo creo que hay una cuestión de definiciones donde hay que dar la lucha y que tampoco todo es Andrés Manuel, porque también en esta cuestión también que nosotros nos hemos construido de que una persona va a resolver todo lo que está en el país, o sea, no es Andrés Manuel, hay diputados, hay senadores y hay una plática que también hay que dar y hay definiciones también, creo, con un buen espacio que debemos de aprovechar, pero aún así, si seguimos en este canal de solo querer definir las políticas a partir de una relación directa del científico con el gobierno, probablemente vamos a desaprovechar o estamos desaprovechando lo que creo que es mucho más importante, es que nuestra vinculación con la sociedad, con el ciudadano, con el empresario, quienes también quieren cambios. Y entonces creo que regresamos a algo que va más allá de la ciencia, y es que tenemos que organizarnos civilmente como científicos, cosa que no sucede. Ni siquiera como científicos estamos realmente organizados. Sí hay academias, pero dime, ¿cuántos miembros están en esas academias con respecto al número de científicos que hay? Entonces realmente como científicos tenemos que plantearnos cómo estoy vinculado con mi entorno. Y eso yo creo que yo prefiero dar la lucha con mi entorno, con la gente de Cuernavaca, de Morelos que quiere algo, que tiene una necesidad, una comunidad, con el presidente municipal, con el empresario que quiere mejorar su producto. Prefiero dar esa batalla porque tampoco tenemos todo el tiempo de la vida ni nos podemos duplicar o triplicar. Prefiero dar esa lucha que tratar de cambiar lo que piense el presidente de la República o la directora del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología o quien está al frente del foro científico y tecnológico. Entonces, no con esto estoy diciendo que no hay que ir y tratar de hablar con ellos, pero algunos tendrán que dar esa lucha
pero creo que la lucha que hemos dejado de ver por estar metidos en ese debate es la lucha local que tenemos que hacer. Tenemos gente en los mercados, tenemos falta de tecnología, el problema de inseguridad es un tema académico, ¿no? No se está dando ese debate académico ni siquiera en Morelos. Entonces yo digo, ¿por qué estamos dando o poniendo toda la energía en un debate que además es monstruoso, que es enfrentarse a una ideología muy fuerte, y no estamos mejor tratando de cambiar las cosas en el ámbito local? Entonces yo creo que ahí es en donde tenemos que hacer una reflexión de qué es lo que tenemos que hacer en nuestras acciones individuales. Y que bueno, mediáticamente, pues el debate sí es entre el CONACYT, ¿no? El foro consultivo, y ahí se está definiendo. Y yo no quiero ni que el CONACYT ni el foro sea quienes definan la ciencia en este país. Yo lo que quiero es que los científicos en sus ámbitos locales sean los que definan lo que se va a hacer en sus ámbitos locales, y que si sumamos ese tipo de articulación a nivel del país, entonces realmente vamos a poder incidir afuera. Pero estamos metidos con nuestras clases, con nuestras inercias, con nuestra falta de financiamiento. Cuando leí la autobiografía del buen Alexander Romanovich Luria, el de la fotito que está ahí, él decía, hablando de Piaget, dice: Piaget en Suiza estaba en las condiciones para decidir qué, cuándo y cómo investigarlo. Una vez que triunfa la Revolución Rusa, el Partido Comunista de la Unión Soviética, a través de su primer plan quinquenal, nos planteó las directrices sobre las cuales nos íbamos a desarrollar. Yo no podía decidir qué y cuándo investigarlo, porque para el país era prioritario el analfabetismo, etc. Nombran a Lunacharsky y a Krupskaya al frente de la ciencia y de la cultura, la educación, y desde ahí se lanzan las directrices. Intereses legítimos, no voy a prejuzgar si son legítimos o no, pero legítimos del investigador que dice: a mí me interesa esto. Sí, pero en el país y en el contexto que estamos planteando, un problema es la pobreza, las enfermedades prevenibles que siguen abatiendo a la población, la mortalidad materna, la violencia descomunal y despiadada, todo ese tipo de... ¿Qué podemos proponer al respecto? Son prioridades que vienen. Los científicos pueden proponer, sí, pero quien debe enfrentar y tomar las decisiones para enfrentar esos flagelos es el Estado. El Estado es el que decide las políticas públicas, no las universidades y los investigadores. Originalmente la investigación científica no viene de las universidades, viene de fuera. El desarrollo científico técnico viene de fuera de las universidades. Hasta el siglo XX, mediados y adelante, se insertan. Pero en una economía capitalista y neoliberal, economía de guerra, industria tecnológica militarizada, venta de armas, producción de armas, desarrollo de armas, investigación para la inteligencia militar, ese tipo de cuestiones, drones que bombardean desde Israel un edificio en Palestina y acaban con todos los que están, eso es lo que están financiando ellos. Naturalmente, también lo decía Chomsky, son pocos los países que deciden en realidad por dónde va la investigación. Lo que plantea Gibran, la industria químico-farmacéutica. Si de un día para otro la federación, el organismo estadounidense de análisis de diabetes dice: vamos a considerar diabéticos ya no hasta 110, hasta 120, ahora a partir de 110. De un día para otro metformina se vende como pan caliente. Y vamos a considerar hipertensión en vez de 130, 90, ahora 120, 90, hay que meterle antihipertensivos. Parece ser que la industria química, que era lo que alegaba Gibran Ramírez, en el caso de la depresión, los antidepresivos y demás. Es cierto, y sin embargo, eso no explica ni resuelve el problema. ¿Qué podemos hacer? Porque si no, pareciera ser que entre tu perspectiva más optimista que la mía, y dijera Monsiváis, mi optimismo documentado, casi pesimismo de que está muy complicado si no tenemos claro a dónde va el país. Bueno, una cosa es irte del país. No hay que hablarlo. Sí. Como hay varios que se han ido, claro, como varios egresados, ¿no?, que pudieran plantearse
mejor me Me voy voy. a otro país. Entonces es una cosa que hay que poner en la mesa. Una es irse, ¿no? Y no gastar tu vida en un debate que pudiera parecer estéril, ¿no? Para quienes, como en mi caso, no pienso irme, ¿no? Por diversas circunstancias, y que hay que dar la lucha de tratar de seguir aportando a la ciudad, porque eso es lo que finalmente nos interesa, y seguir disfrutándolo también. Yo lo que creo es que hay que hacer un esfuerzo por insertarse dentro de las políticas que se van a ir definiendo desde el Es decir, aportar. Aportar, saber qué es lo que hay que hacer. Creo que, y hasta cierto punto es lógico decir, a ver, yo vengo y ahora voy a estar yo a cargo del Estado, identifique estos problemas, entonces los impuestos públicos, pues los voy a dedicar a esto que va a resolver las cosas. Entonces, desde ese punto de vista parece algo lógico y hasta pues, y tan lógico que en 6 años no resuelvo 70 años. Y entonces yo creo que hay que insertarse. Entonces yo creo que hay que ver cómo nos insertamos a eso. El gran problema, o sea, eso ya genera una presión importante para quien está haciendo un cierto tipo de trabajo y ahora por esas nuevas prioridades, nuevas estrategias, tiene que ver cómo cambiarlo. Ya es una presión, pero hasta cierto punto es justificable. ¿Quieres dinero público? Tienes que ayudar pues a la gente, y quien define eso pues es quien está a cargo de la administración del dinero público, y ese es el Estado. Hazlo. Creo que ahí el problema es que la comunicación y el acompañamiento a las distintas comunidades científicas para adaptarse de la mejor manera a la transformación, a esas nuevas directrices, a esas nuevas líneas, es muy mala. Ha sido muy impositiva y con muy poca comunicación, sumado además a un debate político en donde al final muchos de los investigadores no saben hacia dónde van o cómo insertarse, o francamente muchos pueden estar desanimados o viendo mejor, no me meto a eso y hasta mejor me espero 6 años a ver si esto cambia, ¿no? Pero además, no solamente sumamos eso, sino sumamos algo que es también es un debate interesante y que también una estrategia, me parece, política interesante que también se ha implementado y que surgió también con los presupuestos de las universidades, es que no estamos contentos con que nos aumenten presupuesto, ¿no? Como que nuestra lucha es que nos mantengan al menos con el mismo o que no nos recorten. Es decir, nuestro debate se ha quedado en que nos quitaron algo y ya con que nos den lo mismo nos damos por bien servidos, ¿no? Y yo creo que también es justo decirlo, con un 1% y que no alcanza eso, aunque está definido en la ley, de un 0.5% del Producto Interno Bruto, que está dedicado a ciencia y tecnología, no podemos suponer que como país avancemos. Vamos a avanzar. Claro. ¿No? Con un 0.5% del PIB, lo que tenemos que asumir es que lo que podamos tener como ciudadanía de beneficio científico y tecnológico será sobre todo a partir de la compra de tecnología del extranjero, ¿no? Entonces, yo lo que digo es que pensar en un 0.5%, en un 1% es ridículo, pero nos estamos quedando en ese debate. Ojalá y ver las notas, pues con que nos den el 1%, con que se cumpla. O sea, con que se cumpla cuando el 1% sigue siendo ridículo. Tendríamos que estar avanzando a un 3%, a un 4% como Israel, como Corea del Sur, como Singapur, ¿no? Que cambió completamente su dinámica económica y social. ¿Por qué? Porque apostó a la inversión en ciencia y tecnología, claro, muy dirigida, ¿no? Y muy aplicada y mucho para generar riqueza. Entonces, creo que tenemos que avanzar hacia eso y no quedarnos estancados en una cosa de, pues ya con que nos dejen igual que como estamos, pues ya nos damos por bien servidos. Creo que es una equivocación. Ahora, yo lo que entiendo bien es que hay una cuestión de austeridad, ¿no? Republicana. Y entonces, pues, ¿cómo les vamos a dar más a los científicos si no le estamos dando más a los otros? Y pues es parejo para todos y a todos les cortamos y a todos primero vamos a quitar la corrupción. Que también en el plano de Estado y tú como administrador dices, yo primero voy a limpiar la casa antes de ponerle más dinero, ¿no? Como administrador de Estado puede parecer muy lógico. El problema particularmente con la ciencia es que si tú le suspendes la continuidad de las investigaciones a un científico, si de por sí estamos rezagados, si de por sí nuestra competitividad a nivel global no es de las más altas en términos científicos,
¿Qué es lo que va a pasar con 1 o 2 años de malos financiamientos en lo que limpias la casa? Pues que simplemente no va a haber continuidad y que no vamos a poder generar el crecimiento y el desarrollo económico. El país... Antes del recorte y de limpiar la casa, ya vamos a ir terminando, ya casi es una hora, pero hay un problema con el cual trataremos de cerrar y después mandar los mensajes de despedida, pero no cabe duda que si yo me pregunto desde la invención de CONACYT y desde antes con la inversión en investigación científica, es decir, ¿hacia dónde avanzamos? Porque esa es también una crítica que debemos asumir autocríticamente. Yo le comentaba una vez al rector Santoveña cuando era rector, ¿cuántas tesis de maestría y doctorado se han producido a lo largo de la historia de la UAM en la UAM? ¿Y qué le han aportado al país? O ya no digo al país, al estado de Morelos, pero tenemos más doctores y más maestros. Si somos autocríticos, vamos a ver que también con lo que se invertía no hay tal desarrollo. Pero no es culpa de los científicos. No es y no es culpa de la calidad del producto que estamos desarrollando. El problema es que hay esa inversión, pero para hacerla útil, quien tiene que absorberla es precisamente el Estado y aplicarla. Y eso no se ha, y no evitar se ha la hecho. corrupción. Y eso no se ha hecho. Porque las lanas se las llevaban para otras cosas. O sea, ahí es todo un tema en donde alguien puede decir, prefiero comprarle el tema de las vacunas. De las vacunas o de los medicamentos, claro. O sea, Cuba hace, por otras razones también de seguridad nacional, etcétera, pero claro. Cuba hace sus vacunas para ellos. Sí. Pero no solamente eso, esa capacidad que construyeron para ellos y para su seguridad, la comercializan a muchos países. Sí, pero fue el Estado cubano. Exactamente. ¿No? En donde ahí sí, ¿tú crees que en Cuba hay científicos que deciden lo que quieren? No. Están articulados completamente en un círculo para hacer las cosas que el Estado tiene que hacer. Eso es muy bueno. Claro, se pierden de muchas otras cosas, de no tener esa libertad en cuanto a generar nuevas cosas o nuevas orientaciones que probablemente el Estado no tiene. Pero yo creo que es ahí, en esas dos cosas, donde tenemos que encontrar una vía en donde nos tendremos que articular con lo que el Estado quiere, pero tenemos también que seguir generando otros espacios. Innovando, valga el terminejo. Innovando en la cuestión de financiamiento para la ciencia que vaya más allá de las prioridades que el Estado tiene, porque hasta cierto punto puede ser justificable que el Estado tenga prioridades y que diga yo solamente voy a invertir en esto. Y entonces, pues adelantémonos a tratar de ver cómo nos insertamos en eso, pero también que no se puede intentar hacer eso y además mantener el mismo presupuesto de inversión a la tecnología. Tenemos que aumentarlo, pero también el sector privado tiene que darse cuenta que tiene que invertir en ciencia y tecnología. Y no, como en algunos casos sucedió, que se sirvió de esos presupuestos. No para innovar, sino simplemente para hacerse de dinero. Bueno, como se habrán dado cuenta, queridos seguidores, este tema tiene muchas aristas, muchas espinas y una hora no es suficiente y mucho menos con nuestro querido invitado, el doctor Iván Martínez Dunker, porque el debate ha corrido más rápido que un trago de daiquiri o un trago de mezcal, un gin tonic, y en realidad los tragos van más rápido que estos debates. Sin embargo, no quiero dejar de agradecer al doctor Iván Martínez Dunker su generoso tiempo, su participación, compartir sus ideas. No quiero dejar de agradecer a ustedes su atención, su tiempo, porque después a través del canal de YouTube lo subiremos para quienes no tuvieron oportunidad de verlo. Y no quiero dejar de hacerles una cordial invitación para que este próximo domingo 18 de agosto a las 16 horas en la Feria del Libro de Cuernavaca o de Morelos se presentará el libro Historias de Vida y Algo Más de su servidor. Es un libro donde hacemos narraciones, hablamos de historias clínicas, porque tú mejor que yo lo sabes, hoy la historia clínica es todo menos historia. No hay personaje, hay enfermedad, hay pronósticos, hay tratamientos, pero el ser humano desaparece de facto y las historias clínicas se vuelven incomprensibles porque aplican para cualquier mortal. Se va a presentar este libro y quienes lo quieran adquirir, pues ahí lo podrán adquirir a
precio irrisorio en este país, porque están bien caros los libros. Y algo va a decir el doctor Iván. No, pues igual, pues un saludo a todos y pues nada más dejar de mensaje que tenemos que mejorar nuestras capacidades para analizar, ¿no?, los distintos niveles de discusión que se están dando en el país, distinguir el discurso político del discurso científico, del discurso ético, y poder pues hacernos de aquello que a través de procesos razonados consideramos es lo mejor hacia donde tenemos que avanzar, y que todos, si bien tenemos que dar esa lucha para todo nuestro país, creo que tenemos que empezar por nuestro entorno más inmediato, y que el gran potencial científico que hay en Morelos con respecto a otros estados da para mucha vinculación, una vinculación que para mí, en mi perspectiva, es casi nula con lo que la sociedad morelense requiere, pero que eso no es culpa ni de la ciudadanía morelense ni de los científicos morelenses, sino de quienes han gobernado y quienes están gobernando, que tienen como responsabilidad el poder vincular eso, porque pues estamos perdiendo una gran oportunidad para detonar el crecimiento económico en nuestro país, la educación, que además son dos de muchos de los factores que están también pues causando que pues nuestro estado se esté hundiendo en la violencia. Pues, queridos seguidores, ya solo nos restará para otra ocasión tratar el tema de la neutralidad ideológica de la ciencia. Porque pareciera ser que entonces la ciencia es neutra como el jabón medicinal del perro. Sí, pero los científicos son humanos, ¿no? Entonces la ciencia no será neutra, pero digamos... No estoy seguro tampoco no de ello. Ya lo platicaremos. Hasta la próxima.